Buen día, mi nombre es Elizabeth Coronado Paulino, soy representante del grupo número 4, el cual les corresponde deberá exponer el tema de perspectivas cognitivas del aprendizaje. Mis demás compañeras, Loreli Félix y Trini Mercedes Sánchez. Me presento de esta forma por inconvenientes debido a mi trabajo, pero espero que lo que voy a explicar en este video pues pueda llegar de igual forma como si estuviese haciéndolo de manera presente en clase. Vamos a iniciar proyectando la diapositiva que preparamos. Vamos a ver. Esperar a ver que me permita abrir. Buen día, mi nombre es Elizabeth Coronado Paulino, soy representante del grupo número 4. Hoy vamos a presentar el tema de las perspectivas cognitivas del aprendizaje. Mis demás compañeros que también me acompañan el día de hoy, Loreli Félix y Trini Mercedes Sánchez. Está representándome de esta forma debido a inconvenientes de mi trabajo, pero espero que lo que vaya a explicar por aquí llegue a ustedes de igual forma como si estuviese de manera presente en la videoconferencia. Iniciemos, voy a empezar a proyectar la diapositiva que preparamos para ustedes. Vamos a ver si me permite abrir un poco más. Muy bien. Como les había dicho, aquí tenemos perspectivas cognitivas del aprendizaje y aquí las expositoras del tema. En este tema veremos la transición de las teorías conductistas del aprendizaje a la perspectiva cognitiva, lo cual significa dejar ver a los aprendices y sus conductas como el producto de estímulos ambientales centrales para considerarlos como fuentes de planes, intenciones, metas, ideas, recuerdos y emociones que se utilizan de manera activa para poner atención, seleccionar y construir significados a partir de estímulos y conocimientos de la experiencia. Iniciaremos hablando sobre lo que son los elementos de la perspectiva cognitiva, conociéndose la perspectiva cognitiva como el modelo general que genera el aprendizaje como un proceso mental activo de adquisición, recuperación y uso del conocimiento, pues este es al mismo tiempo el enfoque más antiguo y más reciente de la comunidad psicológica. ¿Por qué es el más antiguo? Porque los debates sobre la naturaleza del conocimiento, el valor de la razón y los contenidos de la mente se remontan por lo menos a los antiguos filósofos griegos. Sin embargo, desde finales del siglo XIX y hasta hace varias décadas, decayeron los estudios sobre la cognición y prosperó el conductismo. Luego, las investigaciones realizadas durante la Segunda Guerra Mundial sobre el desarrollo de habilidades humanas complejas, la revolución de las computadoras y los avances en la comprensión acerca del desarrollo del lenguaje, estimularon el resurgimiento de la investigación cognoscitiva, pues las evidencias indicaban que las personas planean sus respuestas, utilizan estrategias para ayudarse a recordar y organizan el material que aprenden de forma única. También los psicólogos educativos se interesaron en la manera en que la gente piensa, aprende conceptos y resuelve problemas. Sin embargo, el interés por el aprendizaje de conceptos y la resolución de problemas pronto se dio su lugar al interés en la forma en que el conocimiento se presenta en la mente y especialmente en cómo se recupera. Por tanto, el recuerdo y el olvido se convirtieron en los temas principales de investigación
en la psicología cognitiva de las décadas de 1970 y 1980. En la actualidad hay un interés renovado por el aprendizaje, el pensamiento y la resolución de problemas. Veamos ahora una pequeña comparación entre las perspectivas cognitivas y la perspectiva conductista. Pues les había mencionado que iba a haber aquí una transición en este tema. La perspectiva cognitiva y conductista difieren los supuestos sobre lo que se aprende. Como podemos ver aquí, vamos a ver esta comparación entre lo que se aprende, la perspectiva del aprendizaje, los métodos y las metas. Pues en este sentido, la perspectiva cognitiva nos dice que el conocimiento se aprende y los cambios en ese último hacen posibles los cambios en el comportamiento, mientras que la perspectiva conductista nos dice que lo que se aprende son las conductas, no las en sí mismas. Tanto los teóricos conductistas como los cognitivos creen que el reforzamiento es importante para aprender, aunque por diferentes razones. Los conductistas estrictos sostienen que el reforzamiento fortalece la respuesta, mientras que los teóricos cognitivos ven el reforzamiento como una fuente de información acerca de lo que probablemente sucedería si las conductas se repitieran o cambiaran. En cuanto a la perspectiva del aprendizaje, la perspectiva cognitiva considera el aprendizaje como la aplicación y transformación de la comprensión que ya poseemos. Daban mayor importancia a la adquisición del conocimiento. Sin embargo, las nuevas perspectivas destacan su construcción, mientras que la perspectiva conductista nos refleja un registro de asociaciones en los espacios en blanco del cerebro. Dentro de lo que es la perspectiva del aprendizaje, la perspectiva cognitiva considera el aprendizaje como la ampliación y transformación de la comprensión que ya poseemos. Daban mayor importancia, pues en este caso, la perspectiva cognitiva antigua a la adquisición del conocimiento. Sin embargo, las nuevas perspectivas destacan su construcción. Eh, Como ya habíamos dicho, además, la perspectiva conductista entonces se refiere a ese registro de las asociaciones en los espacios en blanco. Con relación a los métodos, la perspectiva cognitiva estudian a las personas y los psicólogos educativos que trabajan en el campo cognitivo tratan de responder preguntas complejas acerca del aprendizaje en la vida real. Sin embargo, la perspectiva conductista, los trabajos que se realizaron sobre el aprendizaje fueron en animales, en ambientes de laboratorio controlados. En cuanto a las metas, las metas de los investigadores cognitivos estudian una amplia gama de situaciones de aprendizaje por su enfoque en las diferencias individuales y en el desarrollo de la cognición. No se han interesado tanto en leyes generales del aprendizaje, mientras que en la perspectiva conductista pues estas consisten en identificar algunas leyes generales del aprendizaje que se apliquen a todos los organismos superiores, independientemente de la edad, la inteligencia u otras diferencias individuales. Tenemos entonces aquí, vamos a ver ahora lo que es la unión entre el cerebro y el aprendizaje cognitivo. El cerebro continúa cambiando a lo largo de la vida y el aprendizaje afecta a tales campos. Por ejemplo, un estudio descubrió que parte del hipocampo cerebral es más grande en los conductores de taxis que en otros conductores de vehículos. Y este incremento en el tamaño se relaciona con el tiempo en que el individuo ha manejado un taxi. La explicación es que parte del cerebro creció porque se utiliza más en los viajes alrededor de la ciudad. La observación y la visualización también ayudan al aprendizaje porque el cerebro responde de manera automática. Por ejemplo, cuando se observa a alguien realizar una acción, el área del cerebro del observador que participará en la acción se activa con solo mirar. El cerebro ensaya la acción que realiza la persona observada. Cuando uno observa un objeto, cierta área del cerebro se activa. Por tanto, la visualización mental del objeto activa al menos 2/3 partes de la misma área del cerebro. Es evidente además que el cerebro participa siempre que hay un aprendizaje. Así lo señalaron Sarah Jane Blakemore y Utah Free en su libro publicado en 2005 llamado Lecciones para la Educación de la Investigación en Neurociencia, en el cual ellas señalan lo siguiente. Iniciamos con la idea de que el cerebro ha evolucionado para educar y ser educado, a menudo de manera instintiva y sin esfuerzo. Perdón por eso. El cerebro, entonces, configura y es configurado por actividades de procesamiento cognitivo. Incluso a nivel neural, se forman nuevas sinapsis
pocos minutos después de que un niño fracasara o fracase en procesar información. Así el procesamiento sin éxito también produce un desarrollo. Gracias al desarrollo continuo del cerebro, especialmente conforme madura la corteza prefrontal, los niños se vuelven más capaces de integrar experiencias pasadas y presentes. Un pequeño de entre 2 y 3 años reacciona de manera impulsiva, pero un niño de 8 años puede recordar y reflexionar. El análisis, el control, la abstracción, el espacio de la memoria de información hacen posible la autorregulación y el desarrollo cognitivo continuo. Sin embargo, alrededor de los 7 años, la mayoría de los niños han desarrollado estas habilidades. La primera, integrar el presente con el pasado para vincular una experiencia previa con algo que les está ocurriendo en el presente. Anticipar el futuro. Los niños desarrollan una idea mejor de lo que significa más pronto y más tarde. Entender la causalidad. Si les ocurre algo con lo que no están familiarizados, los niños de 7 años y mayores generalmente desean saber por qué. Basarse en categorías semánticas. Los niños cada vez organizan y recuerdan más sus experiencias utilizando palabras y redes de significado. Aquí es donde se utiliza el conceptos y categorías. Destacar relaciones entre los sucesos y conceptos. Los niños cada vez son más capaces de entender relaciones abstractas como más grande, más pequeño, más chico y más alto y de aplicarlas de manera flexible. El modelo cognitivo entonces sugiere que uno de los elementos más importantes es el proceso de aprendizaje. En el proceso de aprendizaje es lo que el individuo aporta a las nuevas situaciones de aprendizaje. Basándonos entonces en esta pequeña explicación, conoceremos ahora lo que es el conocimiento general y específico, en donde el enfoque cognitivo nos dice que el conocimiento incluye tanto la comprensión de materias específicas, como por ejemplo matemáticas, historia, fútbol, soccer, etcétera, como habilidades cognitivas generales, como planeación, resolución de problemas y comprensión del lenguaje. Así hay distintos tipos de conocimientos. Por ejemplo, uno de ellos es el conocimiento específico al dominio, el cual pertenece a una tarea o materia en particular, como por ejemplo saber que el shortstop juega entre la segunda y la tercera base. Esto es conocimiento específico al dominio del béisbol. Por otro lado, tenemos el conocimiento general, que se aplica a muchas situaciones diferentes, como por ejemplo aprender a leer, aprender a escribir o utilizar una computadora. Claro, desde luego, no existe una línea divisora absoluta entre el conocimiento general y el conocimiento específico. Partiendo desde aquí, entonces, entramos a lo que es las perspectivas cognitivas de la memoria y sabremos cuáles son los tipos de memoria que tenemos, qué tiempo duran y qué función ejercen en nuestro organismo. Por tanto, existen varias teorías de la memoria, pero las más comunes son las explicaciones del procesamiento de la información, que es la actividad de la mente humana que implica la recepción, el almacenamiento y el uso de la información. Entonces se utilizó esta perspectiva de modo que la utilizaron como si fuera el modelo de una computadora. Pues al igual que la computadora, la mente humana registra información, realiza operaciones con ella para modificar su forma y contenido, almacena la información, la recupera cuando la necesite y genera respuestas ante ella. Para la mayoría de los psicólogos cognitivos, el modelo de la computadora es solo una metáfora de la actividad mental humana. Sin embargo, otros científicos cognitivos, especialmente los que estudian la inteligencia artificial, han tratado de diseñar y programar a las computadoras para que piensen y resuelvan problemas como los seres humanos. Algunos teóricos sugieren que la operación del cerebro se asemeja a una gran cantidad de computadoras muy lentas actuando en paralelo, o sea, al mismo tiempo. Veamos lo que es la memoria sensorial, en la cual los estímulos del ambiente, llámese imágenes, sonidos, olores, etcétera, bombardean constantemente nuestros mecanismos corporales de la visión, la audición, el gusto, el olfato y el tacto. Bien, la memoria sensorial es conocida como el sistema que conserva la información sensorial durante un periodo muy breve. Es entonces el procesamiento inicial que transforma estos estímulos entrantes en información, de manera que podamos darles sentir. A pesar de que las imágenes y los sonidos podrían durar solo unas fracciones de segundo, las transformaciones, es decir, la información que representan estas sensaciones, se retienen brevemente en el registro sensorial o almacén de información sensorial.
Después de esto, entonces, tenemos lo que es la capacidad, duración y contenidos de la memoria sensorial. Vamos a ver. Esta nos dice que es muy grande y podría incluir más información de lo que somos capaces de manejar al mismo tiempo. Sin embargo, esta gran cantidad de información sensorial es frágil en términos de su duración, ya que pues esta dura entre 1 y 3 segundos. El contenido de información de la memoria sensorial se asemeja a las sensaciones provocadas por el estímulo original. Por ejemplo, el registro sensorial codifica las sensaciones visuales previamente como imágenes, como si fueran fotografías. Las sensaciones auditivas se codifican como patrones de sonido y pues entonces es posible que los otros sentidos también posean sus propios códigos. Así, durante un segundo o más, abundantes datos de experiencia sensorial permanecen intactos. Lo siguiente que tenemos es la percepción. La percepción es el proceso de detectar un estímulo y de asignarle un significado, como podemos ver en la primera imagen. Entonces, este significado se construye con base tanto en las representaciones físicas del mundo como en el conocimiento que poseemos. Es probable, entonces, que en el camino desde el registro de información sensorial hasta el reconocimiento de los objetos tiene varias etapas. La primera etapa pertenece al procesamiento ascendente, en donde es una percepción basada en la observación de características definidas, separadas y su integración en un patrón reconocible. Aquí también tenemos otra definición del mismo. Y la siguiente fase, que es el prototipo, en donde el mejor ejemplo representante de una categoría, como podemos ver en el dibujo de la izquierda, donde tenemos un triángulo de fondo. Sin embargo, hay unos círculos oscuros que forman otro triángulo que se encuentra de manera invisible. Entonces, contamos ahora, vamos a ver el papel de la atención, pues conociéndolo por el mismo, como aquel enfoque hacia un estímulo. Si cada variante de color, movimiento, sonido, olor, temperatura y otras características terminara en la memoria de trabajo, la vida sería imposible. Sin embargo, la atención es selectiva. Al poner atención para seleccionar unos estímulos e ignorar otros, limitamos las posibilidades de lo que percibimos y procesamos. Aquello hacia lo que dirigimos nuestra atención depende en cierto grado de lo que ya sabemos y de lo que necesitamos saber. La atención también se ve afectada por otras cosas que están ocurriendo en este momento, por la complejidad de la tarea y por la habilidad para controlar o concentrar la atención. Es por esto que en algunos casos, algunos estudiantes con trastornos de déficit de atención les resulta muy difícil concentrar su atención e ignorar estímulos en competencia. Partiendo de aquí tenemos lo que es la automatización, que es la capacidad de desempeñar tareas aprendidas adecuadamente y sin gran esfuerzo mental. Continuando entonces con lo que es la atención y la enseñanza, en donde el primer paso para el aprendizaje consiste en poner atención, pues los estudiantes no podrán procesar información que no reconocen o no perciben. Para captar la atención resulta útil el color brillante, el subrayado, llamar a los estudiantes por su nombre, las preguntas desconcertantes, entre otras, así como los cambios de intensidad de la voz y la iluminación o el ritmo. Veamos ahora lo que es la memoria de trabajo, que es el taller del sistema de memoria, la interfaz donde se retiene temporalmente la nueva información y donde se combina con los conocimientos de la memoria de largo plazo para resolver problemas o entender una conferencia, por ejemplo. Contiene además lo que uno está pensando en el momento. Por tal razón, algunos psicólogos consideran que la memoria de trabajo es sinónimo de conciencia. Aparte de esto, veamos lo que es la memoria de corto plazo, en donde la memoria de corto plazo no es exactamente lo mismo que la memoria de trabajo, pues esta última incluye tanto el almacenamiento temporal como un procesamiento activo, donde el esfuerzo mental activo se aplica a información nueva y antigua. Implica pues el almacenamiento, la memoria inmediata de nueva información que puede retenerse entre 15 y 20 segundos. Entonces, ya que hablamos de una retención muy poca, hablemos entonces de la duración nuevamente y de los contenidos de la memoria de trabajo. Como había dicho, la duración de la información en el sistema de memoria de trabajo es breve, de 5 a 20 segundos, a menos que se continúe repasando la información o procesándola de otra forma. Los contenidos de información en la memoria de trabajo pueden tener la forma de sonidos e imágenes que asemejan las representaciones de la memoria sensorial, o bien la información podría estar estructurada de manera más abstracta,
con base en el significado. Partiendo de aquí es muy importante saber lo que es la carga cognitiva, pues este concepto se refiere a la cantidad de recursos mentales, principalmente de la memoria de trabajo, que se necesitan para desempeñar una tarea específica. El concepto se acuñó hace solo 20 años, pero en el 2004 una investigación encontró casi 300 estudios que examinaron la relación entre la carga cognitiva y el aprendizaje. Esta consta de 3 tipos. Una es inevitable, la otra es interpone y la última es valiosa. La primera, que es la carga cognitiva intrínseca, se define como la cantidad de procesamiento cognitivo necesario para entender el material. La segunda, que es la carga cognitiva extraña, es la capacidad cognitiva que se utiliza para manejar los problemas que no están relacionados con la tarea de aprendizaje, como tratar de lograr que su compañero de cuarto deje de interrumpirlo o lidiar con una conferencia desorganizada o un libro de texto mal escrito. Y el tercero, que es la carga cognitiva pertinente, la cual proviene del procesamiento profundo de información relevante, lo que implica la organización e integración del material con los conocimientos previos y la comprensión de nuevos conocimientos. Entonces, la carga cognitiva nos indicó sus 3 tipos. Ahora veamos la retención de la información de la memoria de trabajo, el cual será mi último tema para tratar en el día de hoy. Bien, puesto que la información en la memoria de trabajo es frágil y fácil de perder, debemos mantenerla activa para poderla retener. Entonces, la activación se conserva siempre y cuando uno esté enfocado en la información, pero decae se desvanece con rapidez cuando se dispersa la atención. Para mantener activa la información, la mayoría de las personas continúan repasando mentalmente la información. Por tanto, existen 2 tipos de repaso. El primer repaso es el repaso de mantenimiento, el cual implica repetir mentalmente la información. Si se sigue repitiendo la información, podría mantenerse en la memoria de trabajo de manera indefinida. El otro repaso es el repaso elaborativo, el cual implica vincular la información que tratamos de recordar con algo que ya sabemos, perdón. Es decir, que los conocimientos de la memoria de largo plazo. No podemos olvidarnos o echarnos a un lado sobre lo que es el olvido, el cual es la información que podría perderse de la memoria de trabajo a causa de la interferencia o del decaimiento. Pues la interferencia es bastante directa. Aquí el procesamiento de información nueva interfiere o se confunde con una información anterior. Por tanto, conforme se acumulan nuevos pensamientos, se pierde la información antigua de la memoria de trabajo. Bien, entonces, volviendo aquí, quiero darle las gracias y esperando que, como les había dicho al inicio, lo que expliqué en el día de hoy, pues pueda ser comprendido por todos ustedes. Gracias, la dejo como siguiente compañera.